Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bueno, pues estamos aquí de regreso. Este, ya se nos va a acabar el semestre, queda poquito, va a comenzar noviembre. Noviembre prácticamente es el último mes de clases, ya en diciembre ya comienza diciembre, ya entonces ya. ¿Sale? Entonces vamos a apurarnos. Yo supongo que ya están atareados para sus disfraces de Halloween y cosas así, ¿no? O poner su ofrenda y así. Ahora va a estar nutrida la ofrenda, vale madre. No, sí está cabrón. Bueno, lo que vamos a ver hoy tenemos el siguiente tema que tratar. De hecho es el último tema de fluidos y ya está, ¿no? Entonces la vez pasada hablamos acerca de dos tipos diferentes de flujos. Flujo laminar y flujo, ¿cómo se llama el otro? Turbulento. Ah, sí, claro. Flujo turbulento, flujo laminar, flujo turbulento. También vimos que lo común en el universo es el flujo turbulento. Una anomalía, de hecho propia de cuestiones humanas, es el flujo laminar, ¿no? Eh, Digo, es común pensar en el flujo laminar. De hecho, o sea, es con el que nos enfrentamos, ¿no? Gracias al, es con el que convivimos. Por eso lo meten también, por eso también está presente, ¿no? Cuando tú abres la llave del grifo de tu casa, normalmente obtienes un flujo laminar. Puede ser que por ahí metas alguna turbulencia, ¿no? Por ejemplo, en el de los trastes, ¿no? Tienen unas como rejitas, entonces se ve que sale así como espumosa el agua, ¿no? Y hasta suena, ¿no? Hasta suena. Si hay otras llaves en las cuales le abres, simplemente cae un gotita, así un chorrito hermoso, así que se ve como los del video ahí, ¿no? Hermoso y tranquilo, ¿no? Es común, ambas cosas son comunes, tanto la turbulencia como el flujo laminar son cosas comunes a nuestra vida, ¿no? Bueno, pero vamos a comenzar a meterle números, ya de hecho la tarea que les dejé y perdón, y de lo que se trató el video, pues es así como que nada más cualitativo, ¿no? Así, ay, claro, somos felices, Pero bueno, ahora vamos, tanta felicidad obviamente, y más en física no podía durar, entonces metamos ecuaciones, ¿no? Entonces lo que les voy a plantear hoy es una ecuación, de hecho es lo más básico, ni siquiera vamos a entrar a los asuntos de Bernoulli porque necesitamos, luego les voy a platicar más sobre la ecuación de Bernoulli y por qué no la vamos a ver. La ecuación de Bernoulli es una ecuación netamente energética, ¿no? Entonces tiene que ver con la conservación de la energía aplicado al movimiento de fluidos, ¿no? Al flujo. Eh, y ese es el concepto fundamental que está detrás de la ecuación de Bernoulli. Entonces, como nosotros vamos a ver conservación de energía hasta segundo semestre, ahorita no hemos visto ni madres de eso, por ahí hay un problema en eso de nuestros planes de estudios, ¿eh? Nada más vamos a mencionarla, probablemente que se las presente en alguna sesión por ahí, pero no vamos a verla, ni vamos a trabajarla, ni vamos a hacer problemas con la ecuación de Bernoulli por las consideraciones energéticas, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a comenzar. Consideremos un volumen, un cierto volumen que pasa a través de hecho, esta ecuación se la podemos incluso aplicar a un flujo turbulento localmente. Es decir, en esta partecita, sí, ok, todo el flujo en general, el fluido es turbulento, ¿no? Es turbulento, pero si tú lo ves localmente en un pedacito, en este pedacito de aquí, nosotros lo examinamos, ¿no? Digamos un pelésimo, depende de cuál sea el fenómeno a tratar. Eh, Podemos tratarlo en ese pedacito con esta ecuación, con estas ecuaciones y estas consideraciones que les voy a contar, ¿no? Por cierto, pelésimo, ¿qué significa pelésimo? Un pedacitito. Y ese pedacitito va a depender de lo que estemos hablando, ¿no? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un huracán, ahora están de moda los huracanes y todavía por ahí hay algunos huracanes que andan causando estragos y de hecho durante agosto y septiembre hubieron bastantes lluvias, producto sobre todo en la ciudad, producto sobre todo de todo el agua que arrastraron esos huracanes. De hecho hubieron lluvias catastróficas en la Ciudad de México. Bueno, son fenómenos bastante grandes, extremadamente grandes, ¿no? Estamos hablando de cientos de kilómetros. Perro,
Lemmy, no ronques. Ya, y ahí quédate, no jodas. Entonces, en ese contexto, si estamos hablando de algo tan grande como un huracán, entonces un pelésimo, un pedacito del fenómeno podría ser 1 kilómetro, ¿no? 1 kilómetro de distancia o 100 metros, ¿no? Con cosas así, ¿no? O sea, en ese pedazo particular puede ser que el viento se mueva de manera recta, ¿no? Tú lo ves recto, que viene ¡pum! De aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Entonces, en ese pedacito en el cual ya se voló tu carro, ya se voló tu casa, ya se voló tu familia, el viento iba horizontal, ¿no? Horizontal y así en una sola dirección, ¿no? Si tú lo ves desde un satélite mucho más lejano, pues obviamente es, bueno, no es obvio, perdón, ya no voy a quitar esa palabra, obviamente. Si tú lo ves desde un satélite mucho más lejano, estás dentro de un fenómeno gigante que además tiene una como geometría en espiral, ¿no? No es circular, ni siquiera es circular, es en espiral y además es irregular y así, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Si tú hablas, por ejemplo, de la tubería de una casa, 10 centímetros puede ser un pelésimo, ¿no? Claro, vamos a considerar estas ecuaciones que funcionan para estos 10 centímetros, ¿no? Si estás hablando del flujo de sangre dentro del cuerpo, bueno, entonces me fijo, por ejemplo, en la aorta, que es una de las arterias o venas, no me acuerdo si es vena o es arteria, bueno, es una de las que surten de sangre al corazón, pues estamos hablando de que es así de larga, ¿no? Entonces un pelésimo del movimiento de la sangre a través de esa arteria, pues va a ser un pedacitito de 2 milímetros, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en física, siempre hay que, es importantísimo el contexto para determinar cuál es un infinitésimo del sistema considerado, ¿no? La palabra técnica correcta es infinitésimo. Yo le digo pelésimo, pues porque nos da la idea, no estamos hablando de un pelito de rana calva. Vale, entonces, la ecuación es la siguiente. Tú agarras un pedacito de flujo, de fluido, de líquido, que va a pasar a través de, pues, de un pedazo, ¿no? No sé, de una vena, del dintel de tu casa, si estamos hablando de viento, por ejemplo, o algo así, ¿no? Entonces, por simplicidad, voy a agarrar algo que pueda yo, sí, o sea, si agarro, por ejemplo, cuál es el volumen de un huracán, pues va a estar, pero dificilísimo calcular eso, ¿no? Perrísimo. El volumen de una nube, mano, a lo mejor el volumen del agua de una casa no sea tanto problema, ¿no? Porque pues está confinado, ya sabemos cuánto le cabe al tinaco y así, ¿no? Entonces, a lo mejor eso no es tan complicado, ¿no? El volumen de sangre en una persona, tenemos datos y así, pero híjole, nos costaría bastante trabajo medir bien realmente cuál es el volumen de sangre de una persona. Tendríamos que sacársela toda, medirla y regresársela, ¿no? Entonces, ¿qué tal que se nos muere? Mejor. Consideremos una figura geométrica que le sea fácil calcular el volumen, ¿no? Usaría la esfera, pero híjole, la pinche esfera, ¿no? ¿Quién sabe el volumen el volumen, la fórmula del volumen de una esfera? No está tan fácil, ¿verdad? Más sencillo, un cubo. Claro, el cubo nada más es lado por lado por lado. Ingesu, ¿no? De la esfera, de menos te tienes que acordar de pi, al menos. ¿Cuánto vale pi? Si dijiste 3.14 estás reprobado, ni te presentes a los exámenes, ya. Pelas, ni a primaria. Luego les platico por qué. Bueno, entonces, consideramos un cubo, ¿vale? Aquí está mi cubo, ya lo dibujé. Tuve la delicadeza de dibujarlo antes porque luego me tardo demasiado. Entonces tenemos un cubo que está pasando por esta área, ¿no? Que tiene un área A, además. Tiene un área A y tiene un lado D. Yo le puse D, ¿por qué? Por distancia. ¿Por qué? Porque abajito hago algunas deducciones. Claro, si yo les pusiera así simplemente, esta es la fórmula, admírenla. No, vamos a ver de dónde chingado se trata, ¿no? Lo importante de la física es saber de dónde salen las fórmulas. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer tus propias fórmulas después, ¿sí? Una cosa es, como dicen por ahí, ¿no? Una cosa es que te den un pez para tragar hoy, ¿no? Otra cosa es que te enseñen a pescar, ¿vale? Entonces, vale. Ahí está. Este es el cubo. Ahí está mi cubo. Tiene un lado que vale D y del otro lado es A.
Un área. Es un área conocida, ¿no? Si yo conozco D, entonces ya sé que A es D por D, lado por lado, ¿no? Un área siempre es lado por lado. Entonces la puedo conocer. Yo lo puse así en general porque, pues, ¿qué tal que no es realmente un cubo, ¿no? ¿Qué tal que sea otra figura geométrica, un prisma, ¿no? Esta fórmula se podría aplicar para otras figuras geométricas. Pensé en un cubo por simplicidad, pero puede aplicarse a otras figuras geométricas, ¿no? Eso me da mucha flexibilidad. Claro, claro, ¿no? ¿Qué tal que tengo una tubería circular, ¿no? Yo calculo nada más el área de entrada, que es un círculo, y pues la longitud y ya está, ¿no? Pues sí, o un triángulo, cuadrado, hexágono, lo que quieras, ¿no? O una figura, incluso una figura irregular, ¿no? Si la voy yo así como triangulando, así a pedacitos y así como aproximando, el problema es calcular nada más el área, ¿no? Todas las consideraciones se pueden aplicar a eso. Bueno, nos acordamos de nuestra fórmula vieja, nuestra vieja fórmula de la secund para la velocidad. Estamos hablando de la velocidad del flujo. La velocidad es igual a distancia por tiempo, distancia entre tiempos, ¿sale? De entre t. De ahí vienen, por ejemplo, las unidades de velocidad, metros entre segundos, ¿verdad? Y de esta, yo despejo, lo que hago a continuación es despejar la d. A mí me interesa la d, la distancia recorrida. Y yo sé que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sale? Entonces esta d de acá, el cuadrito que está acá, el flujo que se mueve así, esta distancia de acá, está dada por esta formulita, ¿vale? Velocidad por tiempo. Yo me acuerdo, claro, es que no vas a ver que el volumen, lo trato de diferenciar, ¿no? La B para el volumen le puse unas madrecitas arriba para que se note que es como una B mayúscula. Mayúscula. ¿Sale? Una B mayúscula. Que se calcula lado por lado. Ah, claro, pero en este caso yo los diferencié, ¿verdad? En lugar de escribir D por D por D, 3 veces, D por D por D, entonces lo diferenció área por D. Claro, ya sé que área se calcula D por D. Lado por lado, ¿verdad? Y si lo calculo lado por lado, pues ya me da el volumen. Fácil, ¿no? Es una deducción sencilla. Chamaquitos de primaria que sepan un poco de geometría, que sepan la geometría del cubo, ya pueden entenderlo, ¿no? Volumen es igual el volumen del cubo, ¿verdad? Área por distancia, ¿vale? Entonces, definición, la definición de flujo. El flujo se define con una J. ¿Por qué le pusieron J y no F? Porque en física ya existen demasiadas Fs. F, fuerza. F, no me acuerdo qué más. Con que sea fuerza, siempre hay fuerzas en muchas cosas, y entonces para evitarnos el uso de la F, se usó la J. Históricamente se usa el estudio de la J para definir el flujo volumétrico. Ustedes se pueden acordar con la palabra inglesa, no, perdón, la palabra de origen latino, flujo. Si ustedes dicen flujo, entonces ya se acuerdan de la fórmula, ¿verdad? Entonces J. J es el volumen por unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen pasa por unidad de tiempo? ¿Sale? El volumen del flujo que estamos hablando, ¿no? Ya sea sangre, ya sea aire en el caso del huracán, o ya sea agua en el caso de la tubería de la casa, ¿no? Entonces ese es el flujo, así se define. Volumen entre tiempo. Obviamente entre más volumen pase, entre menos tiempo es mayor el flujo, ¿verdad? Hacemos algunas consideraciones aritméticas. En el flujo despejamos el volumen. El volumen así es un poco complicado. Yo tendría que calcular el volumen de principio y no sé calcular de principio el volumen. Entonces lo que hago es, ¿el volumen era igual a qué? El volumen es igual a área por distancia. Entonces lo sustituyo en esta formulita, área por distancia. ¡Tarán! Y lo sigo dividiendo entre t. ¿Vale? Ahora me acuerdo que D entre T es B. Acá estaba. D entre T es B. Y entonces esta D entre T la puedo sustituir por una B. La hago un poquito diferente aquí abajo, pero es la misma B. Me tengo que acordar que B es velocidad. Y a esta formulita, no la escribí bien, déjenme se les escribo. A esta formulita de acá abajo, se la conoce
como flujo volumétrico. Sus unidades, como están al principio definidas, son metros cúbicos sobre segundo. Claro, pensando en el MKS, ¿sale? 1 metro cúbico por segundo es un chingo, es decir, estás agarrando un tinaco rotoplas entero, de esos de los que están en la azotea, negro o café, que pasa por cierto lugar en un segundo, ¿no? Es muchísimo, 1000 litros en un segundo, puta, se te inunda la casa de volada, pero de volada, ¿no? Ya medio tinaco por segundo ya es bastante, ¿verdad? Chamaquita, estoy dando clase, chamaquita, dame chance, ahorita voy contigo, ¿vale? Mi mija. Entonces aquí tenemos flujo volumétrico, así se define. Sus unidades son metro cúbico por segundo, se las voy a poner aquí abajito. Metro cúbico entre segundo, ¿sale? Esas son las unidades. Ay, pendeje. Aquí está, metro cúbico entre segundo, ¿vale? Ahí está. Flujo volumétrico. Listo. Así se define. Ese es realmente no es una definición, es una deducción de donde salió la fórmula, ¿vale? Tú podrías quedarte con esta pequeña definición de aquí arriba, aunque esta es menos útil. La definición de aquí arriba es menos útil. ¿Por qué? Pues porque tendrías que conocer el volumen de entrada y el tiempo, ¿no? En esta de acá, si te das cuenta, no es el tiempo. Al menos implícitamente no. Basta con que tú sepas a qué velocidad se mueve el fluido. No es tan difícil saberlo. Y el área por donde pasa, ¿no? El dintel de mi casa, el diámetro de la aorta, el diámetro de la tubería, ¿no? Y con eso, un diámetro es algo, es decir, el área, o sea, si yo sé el diámetro, ya sé el área, ¿no? Si yo, el área de una cosa es una cuestión geométrica que se puede medir, ¿no? Claro, yo lo mido, pum, pum, saco mi flexómetro, mido cómo está el asunto y listo, y de ahí lo deduzco. Y la velocidad también es algo más o menos sencillo de medir. De hecho, es más sencillo de medir la velocidad que el volumen completo, ¿no? No sé si vieron el video de la chica esa a la que se arrastró en Chimalhuacán, creo que fue en Chimalhuacán o allá, pues, fue en el Estado de México, no me acuerdo. Es el río Tula, bueno, le encontraron hasta Tula, me parece. A la chica que iba con el novio en la reggaetoneta, fueron por pizza y ¡fum! Se creyeron Superman, pasaron por el flujo donde pues, se los arrastró, ¿no? Se los llevó del puente, ¡fum! Ya la chica se la llevó. Bueno, en un flujo de esas características, con la pura imagen, si tú le prestas atención, si sabemos cuál es la distancia, cuál es el tiempo entre fotograma y fotograma, podríamos calcular cuál es la velocidad del fluido. De hecho, lo dijeron por ahí en las noticias, se calculaba de más o menos de qué tan rápido iba el agua, en base al video que se vio. Pero el volumen está canijo, ¿no? O sea, pues son millones de litros que están pasando por ahí en muy poco tiempo, ¿no? Y pues, o sea, cuantificarlo, es decir, medir el volumen de agua, pues está dificilísimo, ¿no? Entonces, pero la velocidad no, la velocidad del fluido ahí está, ¡fum! La midieron con el puro video, ¿vale? Entonces aquí está, por eso es más útil esta formulita de acá del flujo, así queda, ¿sale? Acuérdense, sus unidades en MKS son metro cúbico entre segundo, ¿vale? Voy a tener que borrar el pizarrín porque lo necesito. Hay una ecuación relacionada con esta definición, con esta fórmula del flujo volumétrico, que es la ecuación de continuidad. Tiene un nombre bien jaladón, pero es sencillísimo. Básicamente lo que quiere decirme la ecuación de continuidad es lo que entra, sale. Lo mismo que entra, sale. Si no hay una fuga o no hay una fuente, ¿verdad? Entonces, si yo considero que está entrando en cierto lugar, en cualquier lugar, un flujo inicial, entonces simplemente lo que me dice la ecuación de continuidad es que el flujo inicial es igual al flujo final. Así la podemos escribir en la chingada ecuación de continuidad, ¿verdad? Así de fácil. Lo que entra, sale. Así de fácil. Si hay continuidad,
¿vale? Puede ser que no haya continuidad, que se desvíe para otro lado, que se escurra, que se fugue o que haya una fuente, como ya lo mencionaba. La ponemos en otro contexto, es decir, la ampliamos esta fórmula. Es la misma fórmula, pero simplemente lo que voy a hacer es que voy a anunciar voy a aprovechar mi fórmula que tuve antes, el área inicial por la velocidad inicial es igual al área final por, ya la calé así, no me va a acabar, vamos a ponerlo aquí, área inicial por la velocidad inicial es igual al área final por la velocidad final. ¡Tarán! Ahí tienen. Se ve rete pinche complicada. Se ve fácil. Pero es lo mismo, ¿no? Yo usé simplemente la definición que teníamos antes, que ya la borré, ¿verdad? Pero si el flujo volumétrico es el área por la velocidad, entonces el área inicial por la velocidad inicial me da el flujo inicial, ¿verdad? Y el área final por la velocidad final es el flujo final, ¿no? Ese es el motivo, ¿cómo se llama? La particularidad que me da esta cosa es, perdón, la sutileza, perdón, lo que me da, lo que me responde esta formulita es, ¿por qué si yo le tapo un pedacito a la manguera, sale más rápido el agua, ¿verdad? Claro, se tiene que conservar, tiene que pasar el mismo flujo por unidad de tiempo, ¿no? No hay una fuga, si la manguera no está ponchada, va a salir lo mismo que entra, va a salir, ¿sale? Claro, en fluidos incompresibles, en el ejemplo que les di del huracán y teniendo viento en consideración, ahí no es un fluido incompresible, ahí sí puede suceder. De hecho es lo que sucede, hay muchas zonas de baja presión en un huracán, porque se mueven muy rápido las corrientes de aire, ¿no? Entonces hay zonas de baja presión, zonas de alta presión. Pero bueno, es un fenómeno mucho más complicado, ¿no? Si nos ponemos otra vez en el ejemplo de una manguera, de una tubería, ¿no? Ciérrale un pedacito, un cacho a la manguera a la salida y ¡fum! Va a salir más rápido, ¿verdad? Todos lo hemos visto, todos lo hemos experimentado. ¿Quién no se ha dado sus buenos baños de manguerazos así, ¿no? Es la receta para que salga más rápido el agua, ¿no? Ciérrale un pedacito, claro, le haces más pequeña el área de salida, reduces el área de salida y entonces la velocidad tiene que aumentar para conservar la igualdad, ¿no? Este número se hace pequeño, pues este número se hace grande. Y de la misma forma, ¿no? Si este número lo haces muy grande, entonces este número se hace súper pequeño. Si agrandas mucho la salida, es decir, si lo metes, por ejemplo, haces una tubería, ¿no? Y entonces de pronto se hace una ampliación en la tubería, entonces va a ir mucho más lento la misma cantidad de agua, ¿no? Esa es la sutileza y para la cual nos sirve esta formulita. A esta formulita le conocemos como la ecuación de continuidad. Ay, pendejo. Ecuación de continuidad. Ya no me ocupo. Estoy re güey. Ecuación de continuidad, ¿vale? Bueno, con este asunto terminamos. Yo creo que aquí le vamos a dejar sobre fluidos. Hemos acabado de fluidos. Entonces, bueno, pues hay que ir pensando en un pequeño examencito, ¿verdad? Bueno, ya irán pensando. De tarea se les va a quedar que me vayan diciendo más o menos para cuándo quieren, para cuándo la semana que viene les gustaría que les aplicara el examen. Sí, la semana que viene tendríamos que hacer el examen. Yo creo que nos veríamos para dudas. Ya les dejé, hoy les mandé una tarea, entonces supongo que la harán en el curso de la semana. Y todavía les falta una tarea sobre flujo, entonces yo creo, probablemente que sea al final de la semana que viene el examen, o hasta la semana que viene, ¿no? Entonces, pero vayan pensando ya en un examen pronto sobre fluidos, ¿vale? Y ya la semana que viene vamos a comenzar con el siguiente tema que es calor. Vale, pues entonces sean felices, pórtense mal, cuídense bien, au revoir.